conmoción absoluta en el planeta deportivo y terremoto de proporciones bíblicas en el ciclismo internacional tras confirmarse una de las mayores hazañas jamás registradas sobre el asfalto europeo. La apertura del Deutschland Tour se ha convertido en el escenario de una auténtica locura colectiva luego de que la superestrella mexicana del UAE Team Emirates, Isaac del Toro, destrozara los pronósticos más audaces al adjudicarse la primera posición del prólogo contrarreloj, deteniendo los relojes en una marca estratosférica que pulverizó cualquier parámetro previo. Nadie dentro de la caravana profesional anticipaba que en un esfuerzo tan frenético, explosivo y milimétrico, el joven escalador de 22 años fuera capaz de doblegar con semejante contundencia al coloso danés Mats Pedersen, arrebatándole la gloria en su terreno predilecto por escasas fracciones de segundo para enfundarse con honor indiscutible el prestigioso maillot azul de líder de la clasificación general. El asombro se apoderó de inmediato de las gradas y de la zona técnica hermana cuando la figura aerodinámica del bólido azteca, el bólido azteca, cruzó la línea de sentencia como una exhalación imparable, desatando una ovación ensordecedora entre la marea de aficionados que presenciaban la prueba. Pedersen, un auténtico especialista en esfuerzos cortos que parecía tener asegurada la prenda distintiva tras una exhibición imponente en el llano, contempló con incredulidad y visible abatimiento cómo el cronómetro oficial certificaba la superioridad del corredor latinoamericano en los sectores más intrincados del circuito urbano. Esta proeza no representa únicamente un triunfo de etapa aislado en el calendario centroeuropeo, constituye un golpe de mando definitivo sobre la mesa del pelotón mundial, demostrando que la joya de Ensenada ha trascendido su etiqueta de escalador puro para convertirse en una amenaza total capaz de reinar en cualquier disciplina contra los mejores velocistas y rodadores del planeta. En las principales cadenas de televisión de México, Dinamarca, España, Francia y Alemania, los analistas deportivos han quedado perplejos ante la precisión biomecánica y el temple gélido con el prodigio tricolor negoció cada curva de 90 grados sin tocar apenas los frenos. Los comentaristas de la prensa especializada destacan de forma unánime que batir a una locomotora de la talla del excampeón mundial nórdico en un trazado tan corto y técnico requiere no solo una potencia descomunal de vatios en las bielas, sino una valentía desbordante para apurar los márgenes del asfalto al límite de la adherencia. Mientras tanto, en territorio mexicano y a lo largo de toda la comunidad hispanohablante, las plataformas digitales estallaron en un júbilo multitudinario sin precedentes, celebrando con desbordante orgullo patriótico el momento en que su máximo exponente deportivo subió a lo más alto del podio. Germano para vestir la codiciada camiseta azul frente a la mirada atónita de los gigantes del ciclismo global. A pesar de la enorme marea mediática y del torrente de felicitaciones que inundó el paddock de la escuadra arábiga tras la consagración, Isaac del Toro mantuvo la serenidad inquebrantable de los grandes monarcas de la ruta. Con el trofeo en sus brazos y el maillot azul reluciendo bajo el cielo alemán, el prodigio de 22 años agradeció la labor minuciosa de sus mecánicos y directores técnicos, dirigiendo de inmediato su enfoque mental hacia las duras etapas en línea que restan por disputar. Este arranque fulgurante en tierras teutonas deja un mensaje claro, intimidatorio y contundente para todo el pelotón internacional. La era dorada del fenómeno azteca está en plena marcha, dispuesto a defender su liderato con uñas y dientes y a seguir escribiendo páginas imborrables de gloria eterna. En la historia del deporte de las dos ruedas, el ambiente en el campamento del UAE Team Emirates tras la histórica conquista del maillot azul era una mezcla electrizante de euforia contenida y máxima concentración profesional. La hazaña firmada por Isaac del Toro en el prólogo contrarreloj no solo desbarató los planes del bloque danés liderado por Mats Pedersen, sino que obligó a todo el pelotón del Deutschland Tour a cambiar de mentalidad de cara a las siguientes etapas en línea. En los camiones de los equipos rivales, las pizarras tácticas se llenaron de anotaciones urgentes. Los directores deportivos comprendieron de inmediato que el joven prodigio mexicano de 22 años no había llegado a territorio germano para conformarse con un papel secundario, sino para defender con uñas y dientes la preciada túnica de líder general. La telemetría analizada por los ingenieros de la escuadra arábiga reveló datos sencillamente asombrosos sobre el rendimiento mecánico del corredor azteca durante los metros decisivos de la prueba individual.
Mantener una cadencia fluida por encima de los 50 km por hora en un trazado urbano repleto de chicanas y curvas de radio cerrado exige una sincronización perfecta entre la fuerza muscular y la estabilidad aerodinámica sobre la cabra de contrarreloj. Pedersen, acostumbrado a imponer su potencia descomunal en esfuerzos anaeróbicos de corta duración, se vio completamente superado por la agilidad con la que el talento de Ensenada relanzaba la máquina a la salida de cada giro. Aquella lección de pericia sobre las dos ruedas demostró que la preparación biomecánica del equipo emiratí ha alcanzado un nivel de vanguardia que marca diferencias insalvables frente a las estructuras tradicionales del circuito europeo. En las mesas de debate deportivo de Dinamarca, Alemania, España y Francia, los comentaristas continuaron analizando el impacto psicológico que supuso la pérdida del liderato para el excampeón del mundo nórdico. Pedersen, reconocido por su carácter indomable y su agresividad en las llegadas masivas, quedó visiblemente tocado tras ver esfumarse la victoria por apenas unas centésimas de segundo en un terreno que consideraba propio. Los expertos internacionales señalaron que ser superado por un escalador nato en una prueba diseñada a la medida de los hombres de potencia pura representa una llamada de atención monumental para los velocistas consolidados, confirmando que la nueva generación latinoamericana encabeza una revolución total donde la polivalencia atlética reina por encima de las especializaciones rígidas. Mientras tanto, en México y a través de toda la comunidad hispanohablante, la fascinación popular por el ciclista azteca alcanzó cotas verdaderamente históricas. Los resúmenes en video de la contrarreloj se compartieron por millones en redes sociales, transformando el maillot azul en un símbolo de orgullo patrio y trascendencia global. Los medios de comunicación generalistas abrieron sus espacios estelares, destacando cómo un deportista de apenas 22 años ha puesto a temblar a la élite del ciclismo en el corazón de Europa Central, despertando una pasión multitudinaria que no se registraba en el país desde las legendarias gestas deportivas del siglo pasado. La afición vibraba con la promesa de ver a su campeón disputar las próximas jornadas con la prenda dorada de mando bien ceñida al pecho. En el interior del autobús de carrera, la rutina de Isaac del Toro se mantuvo ajena al frenesí del entorno exterior. Guiado por los fisioterapeutas y preparadores del UAE Team Emirates, el líder general dedicó las horas posteriores al podio a la descarga muscular, la hidratación rigurosa y el repaso minucioso del libro de ruta junto a sus directores deportivos. La estrategia para la primera etapa en línea quedó completamente definida: blindar al corredor mexicano en la parte delantera del pelotón, neutralizar cualquier corte peligroso provocado por el viento de costado y controlar los sprints intermedios para evitar que Pedersen o los hombres rápidos recortaran las bonificaciones en disputa. La madurez con la que el pedalista tricolor asumió la responsabilidad de comandar la carrera dejó perplejos a sus propios compañeros de filas, quienes observan en el joven talento a un estratega nato capaz de mantener la calma bajo las circunstancias de mayor presión. El Deutschland Tour se prepara ahora para vivir batallas encarnizadas en el asfalto, donde la escuadra arábiga deberá responder a las emboscadas coordinadas de las formaciones adversarias. Con el maillot azul ondeando al viento y la moral por las nubes, la joya azteca se alista para escribir el siguiente capítulo de esta aventura teutona, decidido a demostrar que su triunfo en el prólogo fue solo el preludio de un dominio absoluto que dejará una marca imborrable en el ciclismo contemporáneo. La tensión acumulada en la línea de salida de la primera etapa en línea del Deutschland Tour se convirtió en un polvorín a punto de estallar en cuanto el pelotón echó a rodar bajo el cielo germano. Con el maillot azul de líder general resplandeciendo sobre el pecho de Isaac del Toro, todas las miradas de los directores deportivos y de los aficionados apostados en las cunetas se clavaron en la formación del UAE Team Emirates, encargada de asumir el control absoluto de una jornada diseñada para poner a prueba los nervios del joven prodigio mexicano. Mats Pedersen y su escuadra salieron con el cuchillo entre los dientes desde el banderazo inicial, decididos a provocar escaramuzas tempranas y aprovechar cualquier descuido en las bonificaciones intermedias para recortar la insignificante diferencia de centésimas que los separaba del liderato. Sin embargo,
La respuesta del bloque emiratí fue una lección magistral de disciplina militar, situando a sus mejores rodadores en cabeza para marcar un compás implacable que disuadió los ataques más peligrosos y protegió la posición privilegiada del corredor azteca de 22 años. A medida que la caravana devoraba los primeros 50 kilómetros del trazado, el ritmo de carrera se tornó verdaderamente asfixiante debido a los constantes cambios de dirección y a la amenaza latente de vientos cruzados que amenazaban con fracturar el grupo principal en peligrosos abanicos. En esos momentos de máxima alerta táctica, la perla de Ensenada demostró una solidez psicológica impropia de su juventud, rodando siempre resguardada en las primeras 5 posiciones del gran grupo y comunicándose de manera continua con sus compañeros para neutralizar cualquier intento de emboscada. Cuando los velocistas rivales intentaron acelerar el paso en los tramos expuestos al aire libre para provocar cortes, el tren arábigo respondió incrementando la velocidad por encima de los 55 km por hora, cerrando los huecos con una contundencia pasmosa que frustró las aspiraciones de quienes buscaban aislar al líder de la prueba teutona. El primer punto caliente del día se desató con la llegada del sprint bonificado intermedio, donde se repartían valiosos segundos que podían alterar el orden de la clasificación general. Consciente de que Pedersen buscaría a la desesperada esa recompensa para arrebatarle la prenda azul, Del Toro no se limitó a delegar la responsabilidad en sus lanzadores, sino que se involucró directamente en la disputa del corte, metiéndose en la batalla cuerpo a cuerpo con los velocistas puros con una audacia que dejó helados a los analistas de la televisión internacional. Aquella maniobra, ejecutada con una mezcla de agresividad y cálculo milimétrico, permitió al conjunto arábigo neutralizar el botín en juego, manteniendo intacta la ventaja del ciclista latinoamericano y enviando un mensaje demoledor al campamento nórdico. El talento azteca no estaba dispuesto a ceder ni un solo palmo de terreno en ninguna circunstancia de la carrera. En las retransmisiones deportivas de México, Dinamarca, España y Francia, los comentaristas no escatimaban calificativos para describir la madurez con la que el joven líder administraba los momentos de mayor crisis sobre el asfalto teutón. Para los expertos del viejo continente, ver a un escalador consagrado fajarse con tanta solvencia en terrenos llanos y técnicos confirma que nos encontramos ante un corredor integral, dotado de un sentido de la ubicación y de una velocidad de reacción que descolocan a las formaciones más veteranas del circuito profesional. En suelo mexicano, la emoción desbordaba las plataformas digitales con cada toma en primer plano que mostraba a su compatriota comandando el grupo principal con la elegancia y la serenidad de los grandes mitos del pedal, transformando la defensa del maillot azul en un auténtico acontecimiento nacional seguido por millones de personas a miles de kilómetros de distancia. A pesar de los sucesivos ataques lanzados por los equipos interesados en dinamitar la estabilidad de la carrera antes de las cotas finales, la compenetración entre Isaac Del Toro y sus gregarios funcionó con la precisión de un mecanismo suizo. Cada vez que una fuga peligrosa intentaba abrir hueco sobre el asfalto alemán, la escuadra emiratí ajustaba los relevos para mantener la brecha bajo un control milimétrico, desgastando paulatinamente las fuerzas de los perseguidores y reafirmando la autoridad del nuevo monarca del pelotón. La jornada avanzaba hacia sus kilómetros decisivos con la perla mexicana firme en su trono, demostrando que su triunfo en el prólogo contrarreloj fue solo el primer paso de una sinfonía de poderío y jerarquía que continúa maravillando al mundo entero en cada pedalada, el rugido de mamareade. Aficionados apostados en las vallas metálicas de las cotas intermedias del circuito alemán elevó la adrenalina a niveles insostenibles cuando el pelotón encaró los tramos selectivos del Deutschland Tour. Con el maillot azul de líder absoluto bien ajustado al torso, Isaac Del Toro asumió la responsabilidad de marcar el paso en los repechos más duros, respondiendo con una frialdad táctica impresionante a los constantes hostigamientos de las formaciones adversarias. Mads Pedersen y los directores del bloque nórdico, desesperados por encontrar una fisura en el blindaje del UAE Team Emirates, ordenaron ataques sucesivos a media distancia para desarticular el tren de relevos arábigo. Sin embargo, cada aceleración rival fue neutralizada con una solvencia pasmosa por el corredor de Ensenada, quien, con apenas 22 años, exhibía una lectura de carrera digna de un veterano consagrado,
cerrando los huecos peligrosos sin desgastar innecesariamente sus reservas biológicas. La atmósfera sobre el pavimento germano se tornó eléctrica a medida que la velocidad media aumentaba de forma vertiginosa en los tramos de descenso técnico y pasos urbanos angostos. Los velocistas y clasicómanos del viejo continente intentaban imponer su experiencia en el curveo agresivo, buscando provocar cortes en la retaguardia para descolgar a los hombres clave del equipo emiratí. Lejos de ceder terreno o replegarse por precaución, la perla azteca se situó en los primeros 3 puestos de la cabeza del grupo, trazando las curvas con la misma precisión milimétrica que otorgó el récord histórico en el prólogo contrarreloj. Aquella demostración de coraje y destreza biomecánica desarboló por completo las esperanzas de quienes confiaban en que la presión del liderato terminaría quebrantando la moral del joven talento latinoamericano. En las cadenas de televisión de Dinamarca, México, España y Francia, los cronistas no ocultaban su perplejidad ante el dominio absoluto impuesto por el líder general en un terreno supuestamente desfavorable para sus características morfológicas. Los analistas internacionales destacaban que ver a un escalador puro defender la camiseta azul con tanta agresividad frente a las locomotoras del circuito confirma una evolución sin precedentes en la élite del ciclismo contemporáneo. En suelo azteca y a través de toda la comunidad hispanohablante, la admiración popular alcanzaba cotas monumentales en redes sociales, donde millones de seguidores celebraban cada kilómetro superado como una lección de orgullo patrio y gallardía deportiva frente a los grandes titanes de Europa. Con los últimos 10 kilómetros de la jornada aproximándose a un ritmo de vértigo y la tensión desbordada entre los aspirantes a la victoria parcial, la escuadra del UAE Team Emirates ejecutó una maniobra de protección perfecta para salvaguardar la integridad de su jefe de fila ante el inminente sprint masivo. Isaac del Toro mantuvo la vista gélida en el horizonte y las manos firmes sobre el manillar, sorteando con maestría los roces de manetas y los empujones desesperados de los velocistas puros en los metros de aproximación a meta. Al cruzar la pancarta final plenamente integrado en el grupo principal con el mismo tiempo de los vencedores de etapa, la joya mexicana selló otra jornada gloriosa en defensa de su codiciado maillot azul, dejando en claro que su reinado en Alemania no es un golpe de suerte, sino la consolidación indiscutible de un fenómeno imparable destinado a marcar una época dorada en el deporte internacional. La apoteosis total y el estallido de gloria definitiva en territorio teutón consagran la leyenda dorada de Isaac del Toro en una jornada que quedará esculpida con letras de fuego en la historia grande del ciclismo mundial. Lo que comenzó como un golpe de mano electrizante en el prólogo contrarreloj, donde aquel registro asombroso pulverizó todas las marcas y despojó del favoritismo al consagrado Mads Pedersen, ha encontrado su culminación perfecta en un desenlace triunfal que desató la locura colectiva en la línea de meta. A sus 22 años, el prodigio de Ensenada cruzó la pancarta definitiva arropado por el clamor ensordecedor de miles de aficionados que abarrotaron las tribunas para rendir tributo a un monarca absoluto que defendió su maillot azul de líder con una solvencia, una agresividad y un coraje que dejaron sin respuestas a las potencias más temidas del pelotón internacional. La imagen del joven escalador azteca subiendo al escalón más alto del podio germano con la túnica azul resplandeciendo bajo los reflectores de la ceremonia de premiación representó el punto culminante de una semana perfecta para el deporte latinoamericano. Los rostros de resignación y respeto en las filas de las escuadras rivales, encabezadas por un Mads Pedersen que no dudó en aplaudir con honestidad la jerarquía del vencedor, sellaron la rendición incondicional de los bloques tradicionales ante la superioridad de un competidor completo. Para los directores deportivos del circuito europeo, el triunfo del corredor mexicano en una prueba de tanta exigencia técnica y velocidad representa una advertencia inapelable. La era de la especialización rígida ha quedado obsoleta ante la llegada de un fenómeno totapa de doblegar a los velocistas en el plano, humillar a los contrarrelojistas contra el reloj y liquidar a los escaladores en las cumbres más despiadadas. En las portadas de los principales diarios deportivos de México, Dinamarca, Alemania, España y Francia, los titulares no escatimaron adjetivos grandilocuentes para dimensionar la trascendencia de esta gesta histórica.
La prensa especializada coincidió de forma unánime en que la victoria de Isaac del Toro en el Deutschland Tour marca un antes y un después en la proyección del ciclismo hispanohablante, consolidando a un referente generacional que compite con la audacia y la templanza de las más grandes leyendas todos los tiempos. Para la afición mexicana, este logro desató una auténtica fiesta patriótica en plataformas digitales y medios de comunicación, celebrando con orgullo desbordante la consagración de un ídolo que lleva la bandera tricolor a lo más alto de los podios europeos, sin complejos y con una humildad intachable, que conmueve al mundo entero. En el campamento del UAE Team Emirates, los festejos reflejaron la satisfacción absoluta de haber ejecutado una estrategia perfecta desde el primer hasta el último kilómetro de la carrera. Los ingenieros, mecánicos y compañeros de filas celebraron la confirmación de que su joya de 22 años posee no solo una potencia descomunal en sus piernas, sino una capacidad de liderazgo innata para guiar a la formación arábiga en los momentos de máxima tensión competitiva. El cuerpo técnico emiratí ratificó que el triunfo en tierras teutonas es solo un peldaño más en la planificación a largo plazo diseñada para convertir al ciclista azteca en el dominador absoluto de las grandes vueltas por etapas del calendario mundial. Con el trofeo de campeón en sus manos y la mirada brillante de emoción contenida, Isaac del Toro despidió las carreteras alemanas dejando una estela imborrable de grandeza, respeto y admiración universal. Aquella marca legendaria en el prólogo, la gallardía demostrada frente a los ataques de Pedersen y la defensa implacable del maillot azul quedarán para siempre como el testimonio supremo de un deportista que nació para desafiar los límites de lo imposible. El Deutschland Tour se despide coronando a su rey indiscutible, mientras el planeta del ciclismo aguarda con expectación los próximos capítulos de una historia dorada que apenas comienza a escribirse al compás del pedal invencible del prodigio mexicano.